¿sí? Impar, ¿de acuerdo? Era una señal impar, donde A0 vale 0 y AN vale 0 siempre. Y encontramos, nosotros aquí lo resolvimos, jóvenes, que Bn es igual a 0 para valores de n par y 4 sobre n pi para valores de n impar. ¿Se acuerdan? Bueno, esto lo resolvimos aquí. Ahora, relacionando la frecuencia de corte entre la frecuencia fundamental, nos dio un número de componentes de frecuencia. Quedamos que estas deben ser enteras. Y entonces, este 4.6 lo aproximamos a 4 porque dijimos que se trata de un filtro pasabajos. Solo deja pasar las frecuencias que están abajo de la frecuencia de corte. Y como no hay fracciones, lo aproximamos a 4. ¿De acuerdo? De la serie de Fourier, ya sustituyendo valores, ¿sí? La señal v de t es 4 sobre n pi, sumatoria desde luego, 4 sobre n pi, el seno de n veces 20.000 pi, que es la frecuencia fundamental. Bueno, pues de ahí entonces ya determinamos que la salida es 4 sobre pi, ¿dónde? Cuando n vale 1, 4 sobre pi, seno de 20.000 t. Cuando n vale 3, 4 sobre 3 pi. ¿Qué pasó cuando n vale 2 y cuando n vale 4? Ah, pues ya quedamos que B2 y B4 son igual a 0 de este resultado. Para valores pares de n, Bn vale 0. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la salida del filtro. Ya tenemos eso. Entonces observen, esta es la expresión. Ahora sí, vámonos con con el inciso B. En el inciso B nos piden la gráfica del espectro. Inciso B, gráfica del espectro. Ok, entonces fíjense ustedes. Como ya tenemos los coeficientes trigonométricos, aquí era importante determinar los coeficientes trigonométricos porque pues necesitamos saber la respuesta del filtro. Y entonces ahora vamos a hacer la relación de los trigonométricos con los exponenciales. F0 es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que A0 vale a 0. Entonces A0 y F0 son iguales. Fn, jóvenes, que es un medio de AN menos JBN, ¿sí? Lo determinamos sustituyendo los valores. Acuérdense que en este problema AN vale 0. Entonces nos va a quedar solamente un medio de menos JBN. Y un medio de menos JBN, pues nos queda así, ¿no? Sustituyendo lo que acabamos de ver, ¿sí? Bn va a ser 0 para valores pares y va a valer un medio, acuérdense, de menos. Entonces hay un cambio de signo, nos quedan ahora expresiones imaginarias. Menos j sobre 2 npi para valores impares. Y bien, ya de esa forma ya tenemos los coeficientes exponenciales. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta ahí vamos, jóvenes. Ahora, siguiente paso. Resulta ser, vamos a evaluar cada uno de los coeficientes. En realidad lo vamos a hacer con 2 nada más para marcar la tendencia. Vean, por ejemplo, de esta expresión, esto es Fn. Cuando n vale 1, ¿sí? Aquí me va a quedar menos j 2 sobre pi. Ese es esto de aquí. Menos j 2 sobre pi. ¿Cuál es su valor absoluto? El valor absoluto es 2 en pi. No 2 pi, porque es muy común que ustedes digan 2 pi. No es lo mismo 2 pi que 2 entre pi, 2 pi es 2 por pi. Aquí es 2 sobre pi. Entonces, 2 sobre pi. Ahora sí, ¿se acuerdan que hicimos un pequeño ejercicio donde todo número imaginario positivo tiene un ángulo de fase de pi medios y todo número imaginario negativo tiene un ángulo de fase de menos pi medios? Entonces, el ángulo θ1 de este complejo, de este imaginario, menos j sobre 2 pi, va a ser menos pi medios. ¿De acuerdo? Bueno, era la idea del pequeño ejercicio. ¿Qué pasa cuando n vale menos 1? En el caso de los valores exponenciales, n vale 0 más menos 1 más menos 2, ¿sí?
Aquí sustituimos menos 1. Menos 1 menos nos da más y nos queda J2 sobre pi. Aquí está. J2 sobre pi. ¿De acuerdo? Ahora sí, valor absoluto, 2 sobre pi. Es el mismo que cuando era menos J2 sobre pi. Pero en cambio el ángulo de fase cambia. Como este es un imaginario positivo, su ángulo de fase es pi medios. Pi medios. Aquí está. Ahora, ¿se acuerdan? Los pares son 0, los coeficientes. Es decir, F2 vale 0 y F menos 2 también. De la misma forma que F4 y F menos 4. Muy bien. Nada más para marcar una secuencia. Vamos a evaluar. Este espectro es infinito. Mientras no haya, como es la señal a la entrada del filtro, no hay ninguna restricción. Bueno, pues nada más marcamos ahí cómo se comportan en 2, 3 componentes, ¿no? Vamos ahora con F3. ¿Qué pasa con F3? Ah, pues va a ser menos J2 sobre 3pi. Valor absoluto. Valor absoluto, 2 sobre 3pi. Ángulo de fase, menos pi medios. Recuerden, eso no cambia. ¿Qué pasa con F menos 3? F menos 3 nos va a dar J2 sobre 3pi. Valor absoluto, 2 sobre 3pi. Ángulo de fase, pi medios. Y así, jóvenes, así nos iríamos. Si quisiéramos evaluar el caso en que n vale 5 y menos 5, recuerden que todo lo estamos haciendo en esta expresión, ¿sí? Por ejemplo, para n igual a 5 nos quedaría menos J2 sobre 5pi, ¿sí? El valor absoluto es 2 sobre 5pi, el ángulo de fase menos 90 grados. ¿Así? Bueno, pues ya con estos valores, recuerden, valor absoluto y ángulo de fase, este es un número complejo. Entonces este tiene valor absoluto y fase. Pues vamos a hacer una gráfica del valor absoluto con estos valores y con estos de la fase correspondiente. Ese es el espectro, jóvenes. El espectro que realmente andamos buscando. Bueno, no sé si ya tienen esto para mostrarles la figurita. Digo, pues todo esto lo hago aquí sobre la marcha, jóvenes, porque quiero que participen. Y estos valorcitos los obtuvimos con el grupo de las 8:30, por eso lo tengo aquí. Si no, pues lo estuviéramos resolviendo aquí con ustedes. De hecho, lo vamos a hacer con la otra señal, ¿sí? Muy bien, pues entonces ya con estos datos, ahora procedemos, jóvenes, al espectro correspondiente. ¿Y cuál es el espectro? Miren ustedes. Acuérdense, la gráfica del espectro consta de dos partes, espectro de magnitud y espectro de fase. Y aquí está para esa señal el espectro de magnitud. Desde luego, insisto, es un espectro infinito que lo adecuado sería poner, pues que eso continúa, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando les pido que resuelvan un problema en estos casos, pues simplemente les pido que me indiquen, ¿sí? Que lo establezcan con palabras, que el espectro es infinito, algo así. Aquí, por ejemplo, ahí con esos puntitos para dar la idea de que esto sigue. Fíjense, ¿cuáles son las ubicaciones de las líneas espectrales? Estas líneas espectrales, por ejemplo, esta está en omega 0, porque acuérdense que aquí va n omega 0. Es decir, ahora estamos graficando los coeficientes exponenciales contra valores de frecuencia. En general es sobre omega, pero en el caso de las ondas periódicas, en lugar de omega, trabajamos una frecuencia n omega 0. Cuando n vale 1, me queda omega 0, que ya vimos que es 20.000 pi radianes sobre segundo. Cuando n vale menos 1, me queda menos
20,000 pi. Cuando n vale 2, acuérdense que f2 y f-2 vale 0. Entonces, aquí estaríamos con menos 40,000 pi y 40,000 pi. Pero no lo puse porque ahí no hay nada. En este valor y en este de 40,000 y menos 40,000, ahí no hay nada porque f2 y f-2 vale 0. ¿Por qué? Porque es par, ¿sí? Bueno, las amplitudes de las bandas es el 2 sobre pi que habíamos obtenido. Vamos con la figurita para cuando n vale 3 y menos 3. Cuando vale 3, el valor absoluto, vale 2 sobre 3 pi. Aquí está. Cuando vale menos 3, su valor absoluto también es 2 sobre 3 pi. Las ubicaciones, jóvenes, ahora es 3 omega 0, que es 3 veces 20,000 pi, y menos omega 0, menos 3 omega 0, perdón, que es menos 60,000 pi. Bueno, estas líneas, jóvenes, constituyen el espectro de magnitud de la señal de entrada al filtro, ¿sí? O sea, si nosotros esa señal la sacamos de un dispositivo, por ejemplo, el generador de funciones, y la vemos en el osciloscopio, lo que veríamos es la figurita de la cual partimos, esa que yo les di, la señal impar. Pero si la vemos en el analizador de espectros, matemáticamente deberíamos de ver esto. En la práctica, jóvenes, lo que vamos a ver, ya tendremos oportunidad de hacerlo, en el analizador de espectros, en lugar de ver rayas, una línea como esta, lo que se ve es una figurita así, tal vez más delgada, y la altura, sí, son valores de potencia contra valores de frecuencia. En el osciloscopio, jóvenes, lo que tenemos es una señal que nos da valores de voltaje contra valores de tiempo. En el analizador de espectros lo que tenemos son valores de potencia en dB contra valores de frecuencia. Así es que lo que en su momento nos represente en voltaje esta amplitud, la tenemos que convertir a potencia y además en dB para poderla registrar. Y entonces nosotros vamos a colocar el cursor aquí en la punta y en automático, eligiendo la opción adecuada, nos va a dar el valor de la potencia en dB, ¿sí? Eso pues tenemos que aprender a regresarlo a valores de voltaje para poderlo procesar, ¿no? De tal forma pues que esto es solamente una línea espectral. Desde luego, como tenemos aquí 4 cuando menos, aquí tendríamos las otras dos figuritas como estas. Una aquí y otra para 3 omega y otra para 3 omega. Sí, bueno, no hemos terminado con esta. Este es el espectro de magnitud. Ahora vamos con el espectro de fase. ¿Se acuerdan que para los imaginarios negativos nos quedó una fase de menos pi medios y para los imaginarios positivos de pi medios? Ah, pues ahora la gráfica del espectro, ¿sí?, sería esta, jóvenes. Aquí solo hay dos valores, pi medios y menos pi medios. Para los valores positivos de frecuencia, o sea, cuando n vale 1, tenemos omega 0, 20,000 pi. Cuando n vale 3, tenemos 60,000 pi. Pero ya vimos que para ese caso la fase vale menos 90 grados, menos pi medios. Y cuando n vale menos 1 y menos 3, la fase vale 90 grados. Y entonces se repite. En realidad, también hay que indicar que esto continúa, ¿no? Hasta que se cumpla la condición, pues no sé, por ejemplo, de filtraje. Pues así es como vamos a graficar espectros, jóvenes, que son las figuritas que ya les había mostrado de la señal que les dije había yo escaneado del libro. Vamos a repetir este ejercicio, jóvenes,
Ahora para la segunda señal. La señal par que resolvimos ya en sus coeficientes trigonométricos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ahora sí, vamos con el caso en donde la alimentación ahora es esta onda, que ya la tenemos, ¿sí? Ya la resolvimos. ¿Qué encontramos para esta onda? Pues encontramos, jóvenes, que la señal es par. Por default, Bn vale 0, ¿sí? En este caso en particular, además, A0 vale 0. Definimos la señal, ¿sí? Encontramos los coeficientes y bueno, aquí sí. Confírmenme, jóvenes, ¿esto lo hicimos con ustedes, su cuaderno? Sí, profe. Sí, profe. Que hable. ¿Sí me estarán escuchando, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Bueno, pues nada más. La pregunta era que si ya lo tienen ahí en su cuaderno. Ok. Entonces, fíjense, para esta señal se dio un evento curioso. Es decir, aquí, como es par, Bn vale 0. Nos resultó además que A0 vale 0. Y encontramos AN. Y entonces resultó que AN, jóvenes, vale 0 para valores de N par. Y vale 4 sobre NP positivo para valores impares, pero 1, 5, 9 y así sigue, ¿no? Y vale menos 4 sobre NP para valores impares intercalados 3, 7, 11. ¿De acuerdo? Entonces, noten, sí, que aquí hay dos secuencias de signos. Muy bien, pues con esto mismo calcularíamos, ¿sí? Los coeficientes exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que encontrar, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto vale F0, jóvenes? En este... Cero. Pero esa es la respuesta. F0 vale 0. Entonces ya tenemos el valor de F0, ¿sí? Ahora, Fn es un medio de An menos Jbn. Como en este problema Bn vale 0, entonces nos va a quedar, jóvenes, que Fn es un medio de An así simplemente. Es decir, este es An. Entonces Fn va a ser la mitad de esto. Va a ser 0 para valores pares y va a valer 4 sobre pi medios por un medio, ¿no? Que es lo que dice la equivalencia. Es decir, 2 sobre n pi menos 2 sobre n pi. Y así ya tenemos la forma de ir evaluando los coeficientes. Ahora, ojo, en el problema anterior, la expresión Bn nos quedó compleja, imaginaria. Aquí, como Bn vale 0, se cancela la parte imaginaria y solo nos queda la parte real. Entonces, como en este problema solo hay expresiones reales, la gráfica del espectro es simplemente la gráfica de magnitud, la del valor absoluto. Y ya no tenemos que hacer
la de magnitud, la de fase. ¿Por qué? Porque la fase vale 0. Como esos son números reales, la fase va a valer 0. ¿De acuerdo? Así tendríamos que hacer la gráfica del espectro. No sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. Recuerden, se acostumbra graficar los coeficientes exponenciales contra valores de frecuencia fundamental para determinar el comportamiento del dominio de la frecuencia de la onda. Entonces, estamos pasando de estos coeficientes trigonométricos. Habíamos dicho que A0 vale 0. Entonces, F0 va a valer 0. Ahora vamos con Fn. Fn es un medio de AN, ¿sí? Más menos JBN. Pero como Bn vale 0 en este problema, nos queda un medio de AN. Entonces, nada más le sacaríamos un medio a los valorcitos aquí, ¿sí? De esta expresión. Y ya, graficamos, ¿sí? Esos valores y nos va a quedar una figurita similar a esta. Es decir, este es el espectro de magnitud, ese es el único que tendríamos. Acá, en este segundo caso, esto no existe. ¿Por qué? Porque la fase vale 0, dado que nos queda un número real. Aquí sí hay fase, porque las expresiones de Fn son imaginarias. Hay veces que resultan complejas con parte real, pues en cada caso hay que calcular la magnitud. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, entonces miren, hasta ahorita ya resolvimos el inciso B para las dos señales que estamos proponiendo, ¿de acuerdo? Estas dos ya resolvimos el inciso B. Nos falta el inciso C, que es el cálculo de la potencia, que lo vamos a ver ahorita. Ahora fíjense, las señales típicas que vamos a manejar en todo el curso son estas dos que ya desarrollamos. Ahora fíjense, ¿cómo es que ustedes ajustarían los valores? Para esta nos quedó que A0 vale 0, que AN vale 0 y que BN vale 0 para valores pares y 4 sobre NP. ¿Qué pasaría si aquí yo le pongo un 5 y menos 5? Pues simplemente los valores obtenidos los vamos a multiplicar por esa cantidad. Es decir, imaginen que que el problema que yo les propongo, el mismo enunciado, pero ahora les voy a dar esta figurita con 5 y menos 5. Entonces ustedes van a decir, no hay cambio nomás en ese valor. A0 vale 0, AN vale 0 y BN va a ser igual. Ponen una llavecita, 0 para valores de N par y va a valer 5 por 4, que es lo que teníamos, 20 sobre N pi, ¿sí? 20 sobre N pi para valores impares. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Es decir, no se van a poner a resolver la serie, sino que van a poner de los valores obtenidos, de la respuesta del problema tal, cualquier liga que relacione, bueno, los valores que ya conocemos con el dato. Lo que sí no acepto es que simplemente inventen un valor, ¿no? Y que digan así al azar, no sé, 18.2 sobre NP, bueno, ¿eso por qué o de dónde, no? Algo que tenga sentido. No sé si me captaron, jóvenes. Vamos, que si ahora yo le pongo a esta señal 15 y menos 15, 15 y menos 15, ¿cuáles serán los coeficientes trigonométricos, jóvenes? ¿Alguien me los puede decir? 15 y menos 15. Díganme los coeficientes trigonométricos, alguno de ustedes. ¿Cuánto vale A0? 0. Cero. Cero. Muy bien. ¿Cuánto vale AN? 0. 0. Muy bien. Por ser impar, jóvenes, ¿sí? Por ser impar, A0 y AN vale 0. Y ahora viene, ¿y cuánto valdría BN con 15 y menos 15?
0 para valores par y Ajá, muy bien. Y 60 sobre NP sobre NP. para valores impares. Perfecto. Muy bien. De eso es de lo que se trata, ¿no? O sea que en su momento yo no estoy preguntando la serie, estoy preguntando la salida. Entonces, si ese fuera el caso para este problema, ya tendrían la respuesta, ¿no? Ya sabemos que solo van a pasar 4 componentes, de las cuales se descartan cuando B2 y B4 está presente, porque eso vale 0. Y entonces ya tendríamos 60 sobre NP coseno, ¿sí? De 20,000 pi más, y así le sigue, ¿no? 60 sobre 3pi, ¿sí? Dije coseno, seno de 60,000 pi. Esa es la salida, vean qué facilito. Bueno, pues así. En el caso de esta, pues igual, si en lugar de 1 y menos 1 ponemos 15 y menos 15, otro compañero jóvenes me puede decir los coeficientes, ¿sí? Compañero Beristain, dígame usted si estamos hablando de esta figura aquí. Quiero saber si ahora en lugar de 1 y menos 1 es 15 menos 15. ¿Cuánto vale A0? A0 vale 15. ¿Perdón? Aquí A0 vale 15, ¿no, profe? Me No. equivoco. ¿Cuánto vale A0, jóvenes? 0. Cero. Cero. Acuérdense que el valor de A0 es el valor promedio. Sí. No importa que esto sea 15 y menos 15, esta área con esta área vale 0, ¿sí? Entonces, si le pongo 100 y menos 100, esta área con esta área siempre va a valer sumándola a 0. Ese es el valor de A0. ¿Y cuánto vale BN aquí? 0. Pero es una función par. Y entonces, como función par, el valor de Bn vale 0. Y hay que encontrar a n. Y entonces a n va a ser igual a, ¿alguien me lo puede decir? ¿Una señorita? 0 para n par, Muy bien. 60 sobre np para números pares y menos 60 para np para números impares intercalados. Ok. Hace ratito también era para números impares, ¿no? 60 sobre np. Pero no 60. Sí, tiene razón. 15 por 4, ¿no? 60 sobre np para valores de n impares, 1, 5, 9, ¿no? Y así. Y menos 60 sobre np también para valores impares, pero los intercalados, como dice usted, ¿no? 3 y así le seguimos. ¿De acuerdo, jóvenes? Pues de eso se trata. Entonces, yo no les voy a pedir que calculen series de Fourier ni nada, pero ustedes sí deben de saber el comportamiento, pues, cuando menos de estas. Entonces van a ser estas 3 jóvenes, más esta, que este es un caso de estas 2 de acá, ¿sí? Vean, si yo esta la desplazo, esta de aquí, la desplazo verticalmente agregándole un valor de 1, esta se convierte en esta señal, ¿sí? Pero esta es una señal particular, que es una secuencia de pulsos binarios, muy importante porque nos puede representar una onda digital, esta de aquí, ¿de acuerdo? Ahora miren, ya para terminar, vamos con la tercera. Esta onda, si los pongo a calcular los coeficientes, les causa mucho escozor, pues porque nos resultan unas integrales por partes. Y si no nos acordamos qué es la integral de un coseno o la integral de un seno, o sea, luego menos nos acordamos a qué es igual la integral del producto de dos señales, ¿sí? De la señal v de t a la que le estamos calculando la serie y los cosenos y senos de las expresiones de los coeficientes. Entonces, no sé por qué les causa mucho ruido ese asunto. Bueno, esta señal triangular, jóvenes,
también así con esos valorcitos ya tiene, igual que hicimos con estas dos que calculamos aquí, ya tiene un resultado. Entonces, miren ustedes, fíjense, qué interesante. Estamos hablando de la triangular, ¿eh? Primera pregunta. ¿Cuál es la figura? Profesor, ¿lo podría repetir? Es que se trabó. Sí. Sí, profe, se trabó. Ok. La pregunta es que ahora vamos a hablar de la señal triangular y en lugar de resolver los coeficientes, ya vamos a concluir algunos valores. Primero, ¿qué tipo de simetría tiene la señal? Es par. Es par. Es par, muy bien, es par. ¿Cuánto vale A0, jóvenes? 0 porque su promedio es 0. 0. Exactamente, esa es la respuesta correcta, señorita. ¿Cuánto vale BN? 0. 0, También. porque es par. Y se encuentra, jóvenes, que para esta señal, AN ya tiene un valor igual que todos los demás. Y entonces se los voy a poner aquí. Se encuentra para esa onda que AN también es igual a 0 para valores de N par y vale 8 sobre N cuadrada, pi cuadrada, para valores de N impar. Que igual hay que resolverla, habría que resolverla, pero ya nos compete a nosotros. Entonces, fíjense ustedes esa onda triangular, y la vamos a usar muchísimo, ¿eh? Como mensaje, como portadora, como moduladora, como etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? El valor de AN es 0 para N par y 8 sobre N cuadrada pi cuadrada para valores de N impar, ¿sí? Ok. Entonces nos estamos brincando el cálculo, pero ya sabemos para esta señal, jóvenes, habría que poner. De la figura se observa que la señal es par. En consecuencia, Bn vale 0 por default. Y para este caso, A0 vale 0. ¿Por qué? Como dijo su compañera, porque los valores promedio, ¿sí? La suma de áreas positivas con negativas es igual a 0. Y hagan de cuenta que es como un promedio aritmético nada más infinito. Hay un número infinito de áreas, suman positivas con negativas, se van eliminando y ese es el valor de A0. Entonces, esta onda, les decía yo, por default, todas las señales tienen valores de CD que forman parte de su estructura, pero algunas de ellas, ese valor vale 0. O sea, digamos que se dice que lo tiene, pero en este caso vale 0. ¿Ok? Así es que, ojo, para esta señal, jóvenes, sí vamos a considerar, ¿sí?, que hay un valor de CD, pero igual a 0. Ok. Entonces, esas tres ya las tendríamos resueltas. Muy bien. Ahora viene el detalle. Si seguimos con lo que estamos, inciso A, determinar la salida del filtro. Más o menos después de tanta perorata y tanta repetición, jóvenes, ¿alguien me podría decir cuál es la salida del filtro? Y ahora sí, voy a... A ver, jóvenes, por un punto para el próximo parcial, ¿cuál sería la salida del filtro? Si le hemos entendido hasta ahorita. Acuérdense, ya sabemos que A0 vale 0, que Bn vale 0, y entonces me quedan expresiones para, es una señal par, su serie solo depende de cosenos, es decir, AN coseno de N omega 0t,
Y con las condiciones que ya tenemos, la pregunta es, ¿cuál sería la respuesta del filtro? Profesor, sería Sí, 8 sobre pi al déjeme, cuadrado. perdón, permítame, Sí, no los ubico. ¿Quién es quien me está dando la respuesta? yo, Guillermo. Ah, ok, adelante, Guillermo. Sí, Guillermo Torres es, Santiago. sería 8 sobre pi al cuadrado, Ok, coseno de 20.000 pi t, ok, más 8 tercios de pi al cuadrado, no, perdón, 8 sobre 9 pi al cuadrado, coseno de ujú, 70.000 pi t. perfecto. Muy bien. Así de simple, tiene un puntito que a lo mejor pues ni lo necesita, pero por lo pronto ya aquí se lo pongo. Guillermo Torres. Como su apellido y su nombre son nombres. Guillermo es, No, mi apellido es Torres Santiago. ok, Torres Santiago, correcto. A ver, jóvenes, ya está. Lo que dijo su compañero, Guillermo, lo que nos dijo, la salida va a ser, a ver, es una señal par, donde Bn vale 0 y en este caso A0 vale 0. Entonces todo nos queda en términos de AN. Como solo pasan 4 componentes, de esas se descartan cuando n es impar, cuando n es par, perdón, n igual a 2 y n igual a 4. Y solo nos quedan los valores impares correspondientes, n igual a 1 y n igual a 3. En la expresión que yo les acabo de dar hay que sustituir a n igual a 8 sobre n cuadrada pi cuadrada, donde n vale 1 y nos queda 8 sobre pi cuadrada. Para que lo anoten, jóvenes? Para esta señal triangular, la salida va a ser 8 sobre pi cuadrada coseno de 20.000 pi t, más, cuando n vale 3, 8 sobre 3 al cuadrado, que es 9 pi cuadrada, coseno de 3 veces omega 0, 3 veces 20.000, coseno de 60.000 pi t. Ok, vean qué facilito. Así es como pretendo yo que resolvamos eso, ¿no? Esa es la idea. Ya, no, ya nos vamos si todavía alguien quiere entrar. En fin, así es que no sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. Profesor, el segundo componente era 8 sobre 9 pi, Ajá, 9 pi cuadrada. 9 pi cuadrado. O sea, lo que estamos sustituyendo es, en el caso de esta expresión, cuando n vale 1, 8 sobre pi cuadrada, que multiplica el coseno de 1 omega 0, ¿sí? Entonces, sería 8 sobre pi cuadrada, coseno de 20.000 pi t. Luego, cuando n vale 3, 8 sobre 3 al cuadrado, 9 pi cuadrada, coseno de 3 veces omega 0, 3 veces 20.000. Esos serían los dos términos, ¿sí? Diciéndolos de corrido. 8 sobre pi cuadrada coseno de 20.000 pi t más 8 sobre 9 pi cuadrada coseno de 60.000 pi t. Salida del filtro para cuando esta señal es la que alimenta el filtro. Vean cómo cada señal tiene su propio comportamiento. En el caso de las pares, siempre Bn vale 0. En el caso de las impares, siempre A0 y AN valen 0. Entonces, dependiendo de si es par o es impar, pues va a haber valores senos o cosenos a la salida del filtro. Para estas señales, hay algunas que no las trabajamos nosotros aquí, las cuales avientan en su serie sumas de senos y cosenos. Bueno, aquí no las estamos considerando, digo no porque no existan, sino porque no las estamos nosotros incluyendo, ¿no? Esa es la idea. Ahora fíjense, jóvenes, las tres figuritas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de que esta figura
le agrego yo un valor de C de 1 volt. Entonces, si le agrego yo un valor de 1 volt, este menos 1 más 1 se cancela y la onda se sube aquí y empieza en el tiempo, ¿sí? Su serie de Fourier es la misma, nada más el valor de CD que le agregué, que fue 1 volt. Ese es el valor de A0. Entonces, si la onda la tuviera aquí, a partir de aquí empieza, esta onda difiere de esta en que es este V de T más el 1 que le estoy agregando. Igual acá, ¿sí? Si yo le agrego un valor de 1, empieza en el eje y se va a 2. Entonces, ya no tiene valores negativos. El valor de CD es el que le agregué, 1 volt, ¿sí? Igualito pasa acá. ¿De acuerdo? Bueno, Profesor, diga usted. y así, por ejemplo, lo que estaba diciendo que lo subimos, ¿no? Ajá. Y ya nos quedan negativos. Entonces, ahí ya solo trabajaríamos con señales impares, ¿no? Bueno, ese es un buen punto. Sin embargo, fíjese usted, si sube esta onda, de hecho, déjeme hacerla en una hojita ahorita rápido. Si desplaza la onda, la simetría no se modifica, porque vea, mire, por ejemplo, esta, la triangular. Si ahora la subimos a 2, empieza en el eje, la simetría se mantiene, vean. Entonces esta onda sigue siendo par, no cambió para nada esta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ahora a la impar la desplazamos? Esa nos va a quedar así. Entonces la que era impar pierde esa condición porque ni es simétrica con respecto al eje vertical. Esto vale 0 y esto vale 2, ¿sí? Pero entonces, para que sea simétrica con respecto al origen, esto que está aquí debía de estar invertido acá. Esto que está acá debía de estar invertido acá. Pues no, resulta ser que esta ya no es par ni impar. Y en el caso de la otra, esa mantiene su simetría. O sea que es algo que hay que considerar en su momento. No todas pierden la simetría, pero en general podrían mantener esa simetría. No sé si me entendieron a la pregunta del compañero, jóvenes, que si al correr la onda, las señales todas serían impares, ¿no? Por ejemplo, esta que era par, sigue manteniéndose como una onda par. O sea, no le pasó nada. Y esta onda, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que ahora esta onda sí tiene un valor de A0, vale 1. Aquí un A0 vale 1 volt, mientras que su serie de Fourier es exactamente la misma del problema anterior. ¿Qué pondríamos? La serie más 1 volt. Esa es la diferencia, ¿no? Y ya, digo, pues nosotros le estamos dando énfasis a este asunto, pues porque lo vamos a utilizar en los análisis que vamos a hacer, pues de las señales, ¿de acuerdo? Es decir, miren, por ejemplo, sin tomar en cuenta, mira, aquí, en esta figurita, vean. Esta es la señal que teníamos como entrada. Ya sabemos que es par, Pn vale 0, A0 vale 0, y AN nos quedó 0, y aquí le puse más menos, aunque la notación no es exactamente válida, ¿no? Más menos para valores impares. O sea, lo ideal sería aquí poner, no sé, 2n menos 1 para que se cumpla la condición, pero bueno, les digo que en comunicaciones no se es tan estricto, ¿no? Entonces puse más menos, pero antes hay que saber que este más menos aplica para n igual a impares, pero con esa condición, que cuando vale 1 es positivo, cuando vale 3 es negativo y así, ¿no? Ok,
Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos esta señal. Ok. Su serie de Fourier sería esta, ¿sí? La sumatoria de cosenos de n omega 0t, donde AN vale más o menos 4 sobre n pi. Ahora, fíjense, la voy a subir. Este es el eje de los tiempos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes con esos valores que están ahí, jóvenes, qué valores están? Le puse 9 y 6, 9 y 6. ¿Alguno de ustedes visualiza cuánto le agregué a esto, a esta señal de voltaje de corriente directa para que se desplazara a 9 y 6? 7. 7, a ver, fíjese, tengo esta onda. Si acá a menos 1 le agrego 7, ¿sí? Nos daría 7 menos 1, 6. Pero si a 1 le agrego 7, ¿cuánto nos da? 8, ¿no? Entonces, a ver. El menos 1 más 7 nos da el 6 que refirió, bueno, que propuso la señorita, ¿no? Y este 9, ¿de dónde salió, jóvenes? Podría ser un poquito capciosa la pregunta, pero no se me bloqueen, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto le agregué a esta para que se fuera a 9 y a 6? 8, ¿no, profesor? 8. 8, ok. 8 menos 1, 7. Este son los 7, pero no estamos considerando el 0. no entendí esa parte. A ver, porque si a 1 le agrego 8, se va a 9. Pero ese valor aplica para toda la señal, ¿eh? No es que se trate por separado, sino que entonces se trataría de que también se deba cumplir acá la condición, que si el valor de CD es 8, entonces 8 menos 1, 7, ¿sí? Y 8 más 1, 9. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es que también cambió la amplitud. Sería que recorrió 7 lugares, pero pues también la amplitud aumentó a 0.5. Ya, ok. Bueno, entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo le agrego un valor de 3 a esta onda, se va a 4, ¿sí? Menos 1 más 3 y se va a 2. Entonces los valores tienen que ser coincidentes, es decir, el valor de CD que yo voy a agregar, como cuando ustedes giran la perilla del osciloscopio, es el mismo. Al desplazarla se jala toda corrida, ¿no? Entonces, si yo agrego el valor de 8 que dijeron, este valor se manifiesta en 9 y este se manifiesta en 7. Nos quedaría 7 y 9. La diferencia entre estos dos valores, 9 y 6, siempre tiene que ser de 2 volts, porque lo que hay de aquí y aquí son 2 volts. Es decir, esta onda como tal no está relacionada con esta. Lo que es cierto es que esta tiene un desplazamiento, pero con valores de amplitud. Como dice su compañero, fíjese, si yo a esta le saco, el voltaje pico a pico de esta son 2 volts, lo que hay de aquí hasta acá. ¿Cuál es el voltaje pico a pico de esta, jóvenes? Lo que hay de aquí hasta acá. 3. 3 volts, muy bien. El pico a pico, entonces el voltaje pico es 1.5. Quiere decir que antes del corrimiento, la señal tendría un valor de 1.5 y menos 1.5, como muy bien dijo su compañero ahorita. Se trataría de otra señal. Y entonces a esa señal, ¿cuánto le agregué para que se fuera a 9 y 6?
pero a una nueva señal, una que vale 1.5 y menos 1.5. ¿Cuánto le agregué para que se fuera a 6, jóvenes? Y a 9. No sé si me están entendiendo. 7.5. 7.5 menos 1.5, 6. 7.5 más 1.5, 9. Perfecto. Se trataría de una señal que en lugar de ser esta, es 1.5 menos 1.5, más un valor de CD de 7.5, como muy bien acaba de decir su compañero, para que se vaya a 9 y se quede en 6. Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, pues de eso se trata. Ahora sí, ya le hemos dedicado como mucho tiempo a este caso. Jóvenes, nada más recordando, hay un concepto muy importante que se llama función de muestreo y se representa por la letra SA, sampling, ¿sí? Esta se conoce para nosotros como función de muestreo, ¿de acuerdo? Esta función, la conocen ustedes, ¿eh? Función de muestreo. Esta función de muestreo se obtiene dividiendo el seno de un argumento entre su argumento. Cuando a ustedes tal vez se las enseñan, jóvenes, es sampling de X es seno de X entre X, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya hemos estado viendo. ¿Se acuerdan cuánto valía el seno de pi, jóvenes? 0. El seno de 2pi, 0. El seno de 3pi vale 0. Si lo comprueban en su calculadora, pues nada más hay que meter esos datos. Quiere decir, jóvenes, que el sampling de pi va a valer 0. ¿Por qué? Porque el seno de pi vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, revisando estas expresioncitas para llevárnoslas a la forma o al ámbito de las comunicaciones, nosotros en lugar de seno de X, pues vamos a trabajar un cierto argumento. Y cuando calculemos coeficientes, vamos a encontrar, jóvenes, que esos coeficientes, sí, que están dados en términos de un seno. Si ajustamos la expresión para dividir por el seno sin que se altere, pues entonces te convertimos ese seno en una función de muestreo. ¿Cuál es la relevancia de esto, jóvenes? Que una función de muestreo, ¿sí? Nos permite acotar una onda que es perpetua, como es el seno, y trabajarla solo en un intervalo de tiempo finito, ¿sí? Y cuando ese seno lo manejamos en el dominio de la frecuencia, nos permite calcular anchos de banda tangibles para una cierta señal, ¿no? Entonces, jóvenes, miren, así se comporta la forma de onda de una función sampling. En el dominio de X, se los pongo así para que lo recuerden. Nosotros ya sabemos, no trabajamos esa variable X, ¿no? Nosotros trabajamos la variable tiempo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. No sé si ya la están recordando o nunca la vieron, pero aquí la revisamos. La función de muestreo se representa por SA de un cierto argumento. La SA es las primeras letras de la expresión sampling o muestra en inglés, ¿sí? Muestreo, ¿sí? Algunos no le ponen sampling, sino muestra nada más. Pero bueno, en ambos casos aplica SA de teta, es el seno de teta entre teta. Para cualquier variable, ¿eh? Sampling de X es el seno de X entre X. ¿Sí? El sampling de X es igual a 0, es decir, los cortes, cuando X es igual a NPi, ¿sí? Eso aplica para N diferente de 0, porque no podemos poner un 0 aquí porque se nos indetermina. Lo hacemos a través de un límite, ¿no?
Entonces, jóvenes, se concluye que en el límite, cuando x tiende a 0 en esta expresión, el sampling de x vale 1. Quiere decir que en el origen se tiene el máximo valor. Miren, por eso es que aquí en 0, esto vale 1, ¿sí? Los cortes, o sea, el hecho de que el sampling de un argumento valga 0, significa que en esos valores donde vale 0, se dan los cortes. Aquí ya dijimos, para NP. Y entonces estos valores van a ser pi negativos, 2 menos 2pi y así. Pi, 2pi. Así es que, bueno, nada más así como para contrastar. ¿Esto sí lo están recordando? ¿Sí lo vieron en algún curso de matemáticas, jóvenes? La función. No, profesor. ¿No? No lo- Bueno, digamos pues que entonces nosotros lo tomamos así como una herramienta matemática para utilizarla en algún proceso de comunicaciones, ¿no? Entonces, vamos a definirlo así. Les digo, la definición sería función de muestreo. La función de muestreo es, sí, se representa por el sampling de teta y es el seno de teta entre teta. O sea, es el seno de un cierto argumento entre su propio argumento. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes, en X, sampling de X es el seno de X entre X. Decimos que el sampling de X vale 0 para valores de X múltiplos de pi. ¿Por qué? Ya dijimos, porque el seno de múltiplos de pi vale 0. De pi, de 2pi, si lo meten en la calculadora y le ponen seno de 180, seno de 360, siempre les va a dar 0 eso. Entonces, de ahí concluimos que para estos valores de pi es cuando este sampling vale 0 y gráficamente son los cortes. Ahí es donde corta, ¿sí?, la grafiquita. Es una grafiquita típica y no saben la importancia que tiene. O sea, la función de transferencia de un filtro pasabajos es de este tipo, ¿sí?, en el dominio de la frecuencia. Es una función de muestreo, ¿sí? Ahora, los pulsos rectangulares, jóvenes, tienen una función en el dominio de la frecuencia de este tipo, una función de muestreo. Y como ustedes van a sacar señales digitales combinando sus pulsos rectangulares, entonces cada pulso rectangular les va a aventar una figurita como esta. Por eso aquí a nosotros nos toca analizarla y revisarla bien, 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 porque lo van a ver, ¿sí? Nosotros aquí le llamamos sampling porque así le llama el libro, ¿sí? Pero van a ver que hay cuando menos dos formas diferentes de llamarle a esta función de muestreo. En su momento, pues ya lo vamos a aclarar, ¿no? Pero por lo pronto, pues esto es la función de muestreo. Ojo, jóvenes, no estamos más que definiendo o recordando la función de muestreo, ¿sí? Sampling de un argumento entre... Building an automated smart home. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense ustedes. ¿Qué pasa cuando yo tengo, vamos a suponer que tengo una expresión seno de... Yo tengo una expresión así. ¿De dónde? Imaginen que esto me salió de calcular unos coeficientes. Seno de n pi medios. Y por alguna razón la quiero convertir en una función de muestreo en este sampling que acabamos de definir. Ya dijimos que la función sampling es seno de un argumento entre el argumento. Entonces, para convertir esto a una función sampling, yo tengo que dividir por el argumento, pero para que no se me altere, también tengo que multiplicar por el argumento, ¿sí? Cuando lo que les acabo de dar ahorita es la definición de la función de muestreo, pero normalmente nosotros obtenemos expresiones en formas de senos y tenemos que convertir esos senos a las funciones de muestreo. Así es que si mi deseo es convertirlo en una función de muestreo, pues yo tengo que dividir por n pi medios. Pero si nada más me quedo ahí,
Yo alteré la expresión que obtuve. Lo que obtuve fue seno de n pi medios. Y quiero dividir por n pi medios para que no se me altere. También tengo que multiplicar por n pi medios. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pues que la división la multiplico por n pi medios. Así. Y ahí no se me alteró. Vean ustedes. Si yo elimino este con este, pues me queda lo que ya tenía. Pero si lo dejo, entonces a esto que está entre paréntesis le llamo sampling de n pi medios multiplicado por n pi medios, ¿no? Así es que esto me quedaría n pi medios por el sampling de n pi medios. Así. ¿Mm? ¿De acuerdo? Así es como vamos a convertir funciones senos a funciones sampling, ¿sí? Multiplicando y dividiendo por el argumento del seno para convertirlo a una función de muestreo y que no se me altere. Y entonces, de ahí provienen, pues, estas expresiones que estamos viendo ahorita, ¿sí? ¿De acuerdo? Así. Ok. Entonces, la gráfica característica de esta función de muestreo, jóvenes, es una curva que asume su máximo valor en el origen, que vimos que vale 1. ¿De dónde lo sacamos? No podemos sustituir, sí, aquí en la variable que el caso de x igual a 0, porque se me indetermina, entonces lo hacemos a través de un límite. El límite del sampling de x cuando x tiende a 0 se encuentra que vale 1. Eso quiere decir que en 0 esto vale 1, ¿de acuerdo? Y los cortes son múltiplos de pi. Bueno, pues hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran comentar? Mientras les paso lista, no se les olvide darme sus participaciones si son tan amables. Raúl. Presente. Efraín. Presente, profesor. Gracias. Perlibón. Presente, profesor. Ok. Alexia Montserrat. Presente, profesor. Gracias. Luis Jonathan. Presente. Eliu. Profesor, Yo. mi compañero Eliu está en la escuela y se le fue la señal. Ok, gracias. Montserrat. Presente, profe. Gracias. Andrea Isel. Presente, profe. Ok. Andrea Iraíz. Andrea. Presente. Perdón. Gracias. Alexis. Presente, profesor. Ok. Aranza. Presente, participé. Ok. Griselda Lourdes. Presente, profe. Gracias. Rogelio. ¿No? Román. Presente, profesor. Gracias. Juan Manuel. Presente, profe. Gracias. Aarón. Presente, profe, participé. Ok. Gracias. Russell. Presente, profesor. Gracias. Susana. Presente, profe. Gracias. Eric. Gracias. Galilea. Presente, profe. Gracias. Amado Edgar. Presente, profe. Gracias. Adán. Presente, profe, participé. Ok. Gracias. Yael Omar. Presente y participé. Jonathan Yair. Presente, profe. Gracias. Guillermo. Presente. Ana Elizabeth. Presente.
Erika Guadalupe, Presente, profesor. Aranza, Presente y participé. ok. Oscar Uriel, Presente. Miguel Ángel, Presente, profe. gracias. Muy bien, pues aquí le dejamos, jóvenes. Profe. Nos vemos el lunes. ¿Algo que me iban a decir? ¿No? Profe, disculpe. Sí. Sí me puso asistencia, es que se me trabó cuando pasé. Mendoza López. Mendoza López. Ah, ok. Mendoza López Sí, Rogel. disculpe, profe. Sí, ya está. Gracias. Bueno, nos vemos pues el lunes. Le seguimos con esto. El lunes vamos a utilizar esto que les decía de las funciones de muestreo en alguna señal en particular, ¿sí? Muy bien. Que estén bien, buen fin de semana. Hasta luego.